sabemos, el cerebro es quien procesa la información sensorial, donde controla y coordina el movimiento y el comportamiento. Por ende, es un tema al que le debemos dar prioridad, ya que el cerebro es la máquina biológica más compleja e interesante que podemos investigar. Y al tratar de entenderlo es algo importante, ya que ahí resguardan todas las capacidades cerebrales que tenemos, ya que ahí se demuestra la capacidad modular cerebral que tenemos en nuestra actitud y en nuestra toma de decisiones que llevamos día a día, ya que el cerebro es responsable de la cognición, de las emociones, la memoria y el aprendizaje. Por esto estamos abordando el tema de lo que es la corteza cerebral. El grupo y a mí nos ha tocado exponer lo que es la corteza cerebral. Definición. La corteza cerebral es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. A la corteza cerebral se le reconocen tres componentes principales, como el aquiocortés, el paleocortés y el neocortés. Se presenta como una delgada lámina de materia gris de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Es ahí donde ocurre lo que es la imaginación, el pensamiento, la decisión y el juicio. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañera para que prosiga con la exposición. Yo mencionaré las características de la corteza cerebral, empezando porque también es conocida como con el nombre de materia gris. Por consiguiente, tenemos que la corteza es una capa muy delgada del tejido y que es de color gris, ya que las áreas de esta parte carecen de aislamiento. Entonces esto hace que parezca las partes del cerebro mucho más blancas a comparación de otras. Bueno, la corteza cubre la porción externa tanto del cerebro como del cerebelo. Como ya sabemos, la corteza cerebral está dividida en 4 lóbulos y cada uno de estos lóbulos están tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo. Bueno, la corteza cerebral abarca alrededor de 2/3 de la masa cerebral y se extiende alrededor de la mayoría de las estructuras de lo que viene siendo el cerebro. Bueno, también cabe mencionar que la corteza cerebral es la parte más desarrollada que tiene el ser humano, ya que es responsable de pensar, percibir, producir y entender mucho mejor el lenguaje. Comprende los hemisferios derecho e izquierdo separados por cisuras interhemisféricas. Los hemisferios cisuras y surcos que dividen a cada hemisferio en 4 lóbulos: frontal, temporal, parental y occipital. La corteza está formada por 6 capas de neuronas de distintas cuyos axones que van a formar la sustancia blanca. Y si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se puede diferenciar de 3 clases de estas. Por ejemplo, la arquicorteza es la parte de la corteza cerebral más antigua formada por el hipocampo. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La paleocorteza. La paleocorteza está a medio del camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de vías olfatorias, encontrándose aquí con el cerebro olfatorio de las personas. La isocorteza o neocorteza. Es la corteza cerebral más reciente y encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Estas regiones del sistema nervioso se centran y reciben aferencias de estructuras variadas e entregan la información a dar paso a conceptos generales. Gracias. Vamos a explicar las capas de la corteza cerebral, empezando con capa molecular, también llamada como capa plexiforme. Es la capa más superficial de la corteza cerebral. Se trata de una capa sináptica compuesta por una densa red de fibras nerviosas, las cuales derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes, los axones de las células de Martinotti y estrelladas. Al ser la capa más externa, en ella se establecen muchas sinapsis entre neuronas.
En segundo lugar, tenemos a la capa glandular externa, que se localiza por debajo de la capa molecular y en ella se encuentran muchas pequeñas células estrelladas y piramidales. Las dendritas de las células y los axones se infiltran hacia las capas más profundas, por lo que esta capa está interconectada con las distintas partes del córtex. En tercer lugar tenemos la capa piramidal externa, que está formada por células piramidales y tiene una forma irregular con un tamaño que va aumentando desde la superficie hasta la parte más profunda. Las células piramidales dirigen sus axones hacia otras partes de la corteza cerebral en forma de fibras de proyección, asociación o comisular. Tenemos también la capa glandular interna, que la componen las células estrelladas, las cuales se disponen de manera compacta. Posee la banda externa de Baillarger, que son unas fibras ordenadas de forma horizontal. Tenemos la capa piramidal interna, también llamada como capa ganglionar, que posee células piramidales de tamaño mediano y grande y posee una gran cantidad de fibras ordenadas de manera horizontal, las cuales componen la llamada banda interna de Baillarger. Por último tenemos la capa multiforme o polimórfica. Está formada por células fusiformes y también posee células piramidales modificadas, las cuales cuentan con un cuerpo triangular o ovoide. Las fibras nerviosas de esta capa de corteza cerebral ingresan en la sustancia blanca subyacente conectado con las regiones intermedias. Las células fusiformes derivan la información hacia la corteza cerebral, el tálamo y los núcleos estriados. La corteza cerebral. La corteza cerebral está dividida según sus áreas funcionales, las cuales son área sensitiva, área motora y área de asociación. En la área sensitiva, se encarga de recibir la información para poder transportarlas a los diferentes sentidos como el olfato, el oído, la vista, el tacto o el sabor. El área motora, ¿de qué se encarga o cuál es su función? Pues su función es generalizar impulsos nerviosos para ejecutar movimientos voluntarios. En esta corteza motora encontramos también el área motora primaria y el área del lenguaje de Broca. En el área motora primaria, pues ella se encarga de gestionar y realizar los movimientos voluntarios. En el área del lenguaje de Broca, pues aquella se encarga de la coordinación para la vocalización, que influye en la cara, en la lengua, en las cuerdas vocales y en las áreas faringiales para la ejecución del habla. En el área de asociación, ¿de qué se encarga? Pues se encarga de hacer posible la existencia de funciones mentales más complejas y abstractas, tales como el mecanismo de memoria y cognición, la posibilidad de razonar. Una de las conclusiones que podemos dar acerca de la corteza cerebral es que también se puede llamar a la corteza cerebral materia gris, la cual es la que recubre todo, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. A la vez, esta tiene un grosor que está dividido en simplemente unos milímetros. A la vez debemos mencionar que la corteza cerebral es una adyacente de capas más o menos numerosas según el hemisferio derecho o izquierdo que está recubriendo. También la corteza cerebral es la encargada de desarrollar algunas funciones sensoriales o nerviosas, las cuales se incluyen las motoras y las de asociación. Por ende, la corteza cerebral participa en diferentes funciones cognitivas, como son el sentido, el lenguaje y las acciones voluntarias que tenemos.